Biblia dice que la palabra de Hashem llenará la tierra como las aguas llenan la mar. La gente tendrá conocimiento de su palabra en toda la tierra de la misma manera que las aguas llenan la mar o cubren la mar. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora. Gracias a Dios por los medios de comunicación, por el internet, pues esta palabra, ¿verdad?, está extendiéndose por todo el mundo. Me llama la atención que últimamente también se está traduciendo la Biblia, pero ya no bajo las asociaciones bíblicas cristianas, sino que judíos están traduciendo el Tanaj. E inclusive creo que hay judíos que están traduciendo también el Nuevo Testamento, o lo que se conoce como Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante que ellos hagan eso? Bueno, porque si lo hubiesen hecho desde el principio, no se hubiesen cometido tantos errores, porque ellos fueron los que lo escribieron. Entonces, difundir la palabra de Hashem no es un trabajo de los gentiles, debería de ser de ellos. Irónicamente, las asociaciones bíblicas cristianas son las que han llevado la traducción de la Biblia a todos los países del mundo. La otra vez hablábamos de eso, que cuando la voz de Jacob calla, las manos de Esaú prevalecen. Entonces, fíjese cómo se cumple. Ese pueblo, ¿verdad?, era el que tenía que traducir las escrituras y llevarla a las naciones. Como no lo hizo, entonces otro lo está haciendo. De allí, hermanos, nosotros entendemos la palabra que dice que si estos niños callan, las piedras hablan. ¿Por qué? Porque el propósito de Hashem no es predicarle a un pueblo específico. El propósito de él es llevar su palabra a todo el mundo. Porque todos vivimos en el mismo lugar. No puede ser que unas personas vayan a recibir la palabra para su conocimiento y otras no. Porque esa persona que no lo recibe va a tener que convivir con el que la está recibiendo y van a ser totalmente distintos y van a pensar totalmente diferente. Entonces, se requiere que todo el mundo llegue a tener el conocimiento de las Escrituras. Y por eso nosotros estamos aquí, ¿verdad?, colocando nuestro granito de arena. Entonces, bendito el Eterno que nos permite, ¿verdad?, llegar a esos lugares donde hay hombres, mujeres con sed y hambre de justicia. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Vamos a estudiar cómo Judá intercede por Benjamín. La parashá que corresponde a hoy, Vaigás, acercándose o se acercó, acercándose Judá a José. Vamos a estudiar cómo José se da a revelar a sus hermanos y luego, si nos da tiempo, creo que no, el regreso o la entrada de Jacob, la entrada de Jacob y su familia a Egipto, una vez que José los manda a llamar. Vamos a estudiar un poquito de, digamos, de la importancia que tiene, digamos, este subtítulo, que Judá intercede por Benjamín. Vamos a analizar la importancia que tiene que Judá intercede por Benjamín. Todos sabemos, los que hemos estudiado las Escrituras, que Benjamín
es el único hermano de José por parte de padre y madre. El resto de los hermanos sencillamente son hermanos por parte de padre, pero no por parte de madre. Raquel tuvo solamente 2 hijos, ¿verdad? José y finalmente Benjamín. También es bueno aclarar que en ese momento, dando a luz a Benjamín, ella muere. O sea, ella deja de vivir. O pasa a dormir, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, el hecho de que Judá interceda por un hermano de José, tanto de carne, por parte de padre como por parte de madre, es bien importante para nosotros entender lo que nosotros vamos a tratar de explicar y cómo podemos aplicar eso a nuestros días, a lo que está sucediendo hoy en todo el mundo. Bien, todos sabemos que Judá precisamente fue el que vende a José. Quisiera que leyéramos el versículo, porque esto es vital para que nosotros le saquemos realmente el 100% de la enseñanza o las riquezas que están escondidas acá. Entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo unas palabras al oído de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Es bien importante lo que Judá declara aquí. No se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Tú estás en la posición con la autoridad de Faraón. Cuando leemos esto, ¿verdad? Digamos, el primer nivel que encontramos es que Judá le está diciendo a José: bueno, no te vayas a enojar conmigo porque tú tienes la autoridad del faraón. Pero como nosotros hemos entendido que José es un tipo del Mesías y que Faraón, en este caso, está representando al Eterno, quien coloca al Mesías, quien coloca a Yeshua como intercesor, como mediador entre los hombres y Dios. Por eso es que cuando alguien necesitaba trigo, no podía ir donde el faraón, tenía que ir donde José. Él era el que lo estaba administrando y Faraón le había otorgado esa autorización. Por lo tanto, nadie podía revocarla. Entonces, quien quería trigo no podía ir donde el faraón, sino que tenía que ir donde José. Aquí se encuentran con José y Judá entiende, conoce perfectamente que él está en la posición del faraón. Entonces él se acerca y le dice: no se encienda tu enojo conmigo. ¿Por qué Judá le dice esto a José? Bueno, porque se ha encontrado la copa que precisamente José colocó dentro del saco de trigo que es el que le habían entregado a Benjamín, y Benjamín estaba siendo acusado de haberse robado la copa. Entonces José le dice que Benjamín tenía que quedarse como esclavo y que ellos se podían ir en paz, porque solamente él iba a culpar a aquel, ¿verdad? Quien tenía posesión de la copa que se habían robado. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Judá entiende
que su padre no va a poder soportar el dolor. ¿Por qué? Porque Judá fue precisamente quien vende a José. Judá vende a José. Y Judá está consciente del dolor que eso produjo en su padre Jacob. Y ahora, esclavizando a Benjamín, sería la muerte para Jacob. Él no podía resistir ese dolor. Entonces él dice: Señor mío, espérese un momento. No se enoje conmigo. Mi padre no puede soportar el dolor de que este niño quede acá, esclavizado. Hagamos lo siguiente: yo le prometí a mi padre dar la vida por él. Tómeme a mí en lugar de él. Tómeme a mí en lugar de él. Ahora quiero decirles algo, mis hermanos. ¿A ustedes les recuerda esto alguna historia de la Biblia? El hecho de que Judá sea el que intercede por Benjamín nos estaba dando una profecía, que alguien de la tribu de Judá, descendiente de él, iba a dar la vida por sus hermanos. Entonces, Yeshua, quien procede de la tribu de Judá, es el que se interpone, ¿verdad?, entre Dios y su pueblo. El que dice: toma mi vida y déjalos vivir a ellos. ¿Por qué? Porque Yeshua se da cuenta de que su pueblo no se quiere arrepentir. Ellos están rompiendo el pacto, pero su corazón está endurecido. Entonces, ¿qué venía para el pueblo de Dios, para el pueblo judío? Con el llamado, después del llamado del arrepentimiento, que tanto Juan el Bautista como el maestro estaban diciendo o estaban proclamando. ¿Qué venía? Si no venía arrepentimiento, ¿qué venía? Venía un juicio. Porque era la última voz de Dios diciéndole a su pueblo: arrepiéntanse, vuélvanse a Hashem, vuélvanse al Eterno. Lo que está sucediendo con la predicación de Juan el Bautista y la misma predicación del maestro, de Yeshua, es un último llamado al arrepentimiento. Es esa nueva oportunidad que Dios le está entregando a su pueblo. ¿Por qué? Porque se lo prometió a sus padres. Él le prometió a sus padres, ¿verdad?, que siempre estaría con el pueblo y que si el pueblo se arrepintiera, Él les perdonaría sus pecados. Eso también lo había dicho por boca de Salomón. Entonces, cuando Él está diciendo al pueblo: arrepiéntanse, y Él mira que no se están arrepintiendo, Él entiende que Él tiene que dar la vida por ellos, negarse a su ministerio y dejarse llevar por manos de los romanos. Entonces, esto que está aconteciendo en esta parashá, que Judá intercede por un hermano, ¿verdad?, nos estaba entregando una profecía de que un día uno de la tribu de Judá iba a interceder por sus hermanos. Eso es lo primero que encontramos aquí. Fíjense que no viene de ninguna otra tribu. Él procede de la simiente de este hombre que un día vendió a José, pero que tiempos más tarde se arrepiente. Ha cambiado, es una nueva criatura. Y dice: estoy dispuesto a dar mi vida por mi hermano, para no ver sufrir a mi padre. Yeshua sabía el amor que el Padre tiene por su pueblo. Lo dicen las Escrituras: con amor eterno
Y él sabe que Hashem ama a su pueblo. Y por eso él está dispuesto a entregar su vida, a negarse a sí mismo, ¿verdad? Porque él mira a un pueblo que no se quiere arrepentir. Él dice, bueno, si yo entrego mi ministerio, si yo me niego a recibir el poder, le voy a dar chance a este pueblo a que algún día se arrepienta. Y déjenme decirle a mis hermanos que estaba en lo correcto. Nos dio chance a nosotros que dejáramos los Baales y que regresáramos al pacto. Nos dio chance a nosotros que nos arrepintiéramos. Y hoy hemos regresado a la casa del Padre porque un hombre un día intercedió por nosotros. Y allí podemos entender lo que dice Jeremías. Por tanto, repítalo conmigo, por tanto te prolongué mi misericordia. Hemos tenido bastantes años para arrepentirnos. Entonces, ya encontramos la primera profecía que está aquí en esta enseñanza. Ahora, encontramos otra profecía. Bajamos a un nivel todavía un poquito más profundo y tratemos de encontrar la otra profecía que está aquí encripta. Todos sabemos que quien vende o quien entrega, o en su gran mayoría quien rechaza a Yeshua, es precisamente la tribu de Judá, representada por el reino del sur. De hecho, se llama el reino de Judá. Y no es un secreto para nadie que la mayoría de los judíos rechazan a Yeshua como el Mesías. ¿Verdad que sí? No es un secreto para nadie. Son muy pocos los judíos que entienden que Yeshua es el Mesías. En su gran mayoría todos dicen que no lo es. De hecho, lo rechazan y de hecho no tienen una buena opinión de él. Entonces, José, que está en Egipto, que ha sido vendido por sus hermanos, que siente un gran dolor en su corazón, que además tiene deseos de probar su corazón. Él dice, yo no estoy dispuesto a que ellos hagan otra vez lo que un día hicieron. Y esa es la razón por la cual él retiene a uno de sus hermanos y le dice, si ustedes no me traen al que está allá con su padre, yo no le suelto este. Él retiene a uno de ellos y los manda a los otros y le dice, bueno, cuando regresen con el hermano menor, ojo con esto, porque esto es importante, cuando regresen con el hermano menor, yo entenderé que ustedes no son espías. Entonces ellos se van, le hablan a Jacob, le dicen, miren, el Señor de la tierra de Egipto nos dice que la única manera de que nosotros volvamos allá y que nuestro hermano regrese a la casa es que llevemos a Benjamín. Y Jacob definitivamente dice, no, esto no es posible. Ya perdí a José y ahora no quiero perder a Benjamín. Y se cierra Jacob y dice, no hay posibilidad de esto y vamos a dejarlo hasta acá. Pero, ¿qué sucede? La Biblia dice que el hambre continuaba. Había mucha hambre y que ellos temían perder sus vidas. Entonces vuelve a interceder Judá. Y le dice al padre, bueno, mire, si usted me permite llevar a mi hermano Benjamín, yo estoy dispuesto a dar mi vida por él. Y esto es lo que nosotros vemos en la historia. El padre acepta, ¿verdad? Permite que Benjamín vaya y sabemos lo que sucedió. La copa quedó en el saco de Benjamín.
Benjamín es acusado de haberse llevado la copa. José dice, no, ese joven es el que tiene que quedar como esclavo. Y allí viene la intercesión de Judá. Judá dice, no, Señor mío, esto no puede ser, déjeme quedarme en su lugar. Tomemos en cuenta de que Benjamín es el único hermano de padre y madre de José. Porque esto es importante, hermanos, para que entendamos lo que está sucediendo en la actualidad. Recordemos que las tribus del norte, lo que se conoce como el reino norteño, se llama en la Biblia el reino de José, se llama el reino de Israel, o se llama la casa de José, se llama también la casa de Israel, y también en ocasiones se le llama la casa de Jacob. Mientras que el sur es representado por el reino de Judá y también conocido como el reino de David, porque es la casa de David. Entonces, si nosotros tenemos a Benjamín, que es el único hermano de padre y madre de José, y precisamente Judá tiene que interceder por Benjamín, ¿qué nos está diciendo la profecía? Que llegaría un día que Judá va a estar dispuesto a entregar su vida por los hijos de José, por las tribus del norte. El ejemplo lo dio el maestro. Cuando a él los judíos se le acercan, ¿verdad?, para discutir con él, él les dice, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, yo vine a buscar los hermanos nuestros que están perdidos, los que pertenecen a las tribus del norte. A eso fui enviado, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yo estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. La misma situación la estamos viendo con Judá, que en ese momento él está disponible, está dispuesto a dar su vida por un hermano de José. En otras palabras, él está dispuesto a dar su vida por los hijos de José, por las tribus del norte. En este caso, Judá, el hermano de José. Él entiende, él comprende que su padre ama a Benjamín. En otras palabras, él debe de entender que su padre no solo ama a la tribu de Judá, sino que también ama a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo tiene que entender Judá. Eso lo tienen que entender los judíos. Porque si ellos no llegan o no están dispuestos a entregar su vida por sus hermanos, los hijos de José, entonces ¿sabe qué sucede? Que José no se revela. La revelación del Mesías para la casa de Judá o para los judíos como nosotros lo conocemos, solo puede venir cuando ellos estén dispuestos a reconocer a sus hermanos gentiles como hermanos, a los hijos de José, a Efraín que está perdido en las naciones. Lo vemos aquí en esta historia. Vender a José, mis hermanos, significan dos cosas. Significa vender al Mesías. Pero vender al José significa también no amar al hermano perdido, al que un día perteneció al pueblo de Israel, pero que fue llevado cautivo por los asirios, que fue esparcido por las naciones,
a quien muchos han olvidado, no recuerdan. Entonces José está probando su corazón. Y José dice, si éste está dispuesto a dar su vida por aquel hermano que está allá afuera, perdido en las naciones, entonces yo me rebelo. Si Judá llegara a entender que ellos no son el único pueblo, que ellos son una tribu, que hay 11 más, que estamos perdidos en las naciones, que tenemos sed de justicia, que estamos dispuestos a regresar a la casa del Padre, a ser sus siervos, que no hemos arrepentido, que estamos abrazando el pacto. Si ellos entienden eso y están dispuestos a dar la vida por nosotros, ¿sabes qué va a pasar con José? Se va a quitar el traje de egipcio. Yeshua le va a decir, ¿sabes qué? Yo soy su hermano a quien ustedes vendieron. Yo soy su hermano a quien ustedes vendieron. Si ellos no hacen esto, nuestro santo maestro seguirá vestido de romano, sin ser reconocido. Por eso les decía a mis hermanos, la importancia de entender que Judá intercede por un hermano de José. Proféticamente, lo que está diciendo la palabra es que Judá tiene que interceder por sus hermanos que están perdidos, que no visten como nosotros, que se fueron con las rameras, que estaban llenos de ídolos. No importa, son mis hermanos. Son mis hermanos, a quien mi Padre ama. ¿Y dónde encontramos nosotros esta historia? En la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, el mayor que está en casa, no acepta a su hermano. No quiere verlo como un hermano. Y es por eso que se queda fuera, está fuera de la fiesta. No lo quiere mirar. Mientras el hermano no entra a la fiesta y lo reconozca como su hermano, Mashiach no se le revela. Entonces, esta es una de las razones por las cuales nosotros debemos de orar. ¿Saben por qué? Porque en esta historia, hermano, vemos que José perdona. Ahí, José perdona. Y nosotros también tenemos que perdonar. A nosotros no nos importa que no nos quieran. ¿Sí? A nosotros no nos interesa que no nos quieran. Nosotros nos vamos del sistema religioso donde estábamos y de alguna manera tratamos de acercarnos a nuestros hermanos y nos miran siempre diferente. No nos quieren o no nos tratan como iguales y les decimos, ¿cómo les parece que hemos abrazado el pacto? Que el Padre nos trajo a la casa. Y ellos nos siguen mirando diferente. Es que tú no vistes como uno de nosotros. Es que tú eres un gentil. Tú no formas parte de este pueblo. Y mientras eso suceda, mis hermanos, Yeshua no se va a dar a revelar. Porque Él quiere ver que ellos estén dispuestos a dar la vida por sus hermanos. Han pasado 2000 años. 2000 años del nacimiento, más de 2000 años del nacimiento del Maestro. Han habido muchas muertes, han habido desgracias, guerras, muchas situaciones en todo el mundo. En todo este tiempo Dios le ha dado la oportunidad. Por un lado,
le está dando la oportunidad a Judá de que reconozca a sus hermanos. Y por otro lado nos está dando la oportunidad a nosotros de que regresemos a la casa. De que nos gastemos todo el dinero. Si recuerdan la historia del hijo pródigo, ¿no? Que nos quedemos sin nada. Que tengamos hambre. Que deseemos comernos lo que comían los cerdos. Para que pensemos y entendamos que tenemos que regresar a la casa de nuestro Padre. Quiero hablar entonces, para terminar, con lo que sucedió con José. José quería probar a sus hermanos y efectivamente encontró que había un cambio. Y comprobó que Judá sí había cambiado, que era una nueva persona, y por eso se le revela. Pero déjenme decirle, hermanos, que en esta historia que nosotros estamos aquí estudiando hoy, encontramos varias cosas. Y es que nosotros en ocasiones no sabemos por qué nos suceden ciertas situaciones en nuestras vidas. En el caso de José, él no podía comprender, a pesar de que él era un joven que estaba muy bien conectado con el Eterno, con el cielo, él no podía comprender lo que le estaba sucediendo. Él sencillamente mira que sus hermanos lo venden, lo quieren matar, que él llega como siervo, como esclavo a la casa de Potifar, que allí es injustamente acusado, que él va a la cárcel, y por su mente le pasan muchísimas cosas. Y solamente cuando él, ¿verdad?, llega a la posición de virrey, a la posición de señor de Egipto, es que él puede realizar que todo lo que había acontecido era con el propósito de llegar él a esa posición que él iba a tener. O sea, que Hashem había tenido un propósito con la vida de él, pero él no lo pudo comprender hasta que se llegó ese momento. Y es por eso que él le dice a sus hermanos, no se preocupen, yo eso ya lo entendí. Yo entendí que ustedes me tenían que vender, yo lo comprendí, porque yo necesitaba llegar a esta posición. Yeshua entendió lo mismo. Él lo entendió, hermanos. Él sabía que él tenía que ser vendido. Él sabía que tenía que salir de las fronteras de Israel. ¿Por qué? Porque sus hermanos estaban fuera. Él sabía que un día su predicación iba a llegar a los rincones de la tierra. ¿Por qué lo dijo? Vayan por todo el mundo, prediquen estas buenas nuevas. Porque él sabía que sus hermanos no estaban allí, que estaban perdidos en las naciones. Él lo sabía. Él entendió que cuando el Padre le pide, ¿verdad?, que se trague la copa o que se tome la copa, él entendía que era por el bien de sus hermanos. Él lo comprendió. ¿Y saben algo? Por eso los perdonó. Por eso cuando él está en el madero, sus últimas palabras fueron esas: perdónalos, Padre. Porque él no podía llevarse ese dolor que le estaban causando. Hermanos, Yeshua, como José, era un ser humano. Trataron de apedrearlo, lo acusaron injustamente, lo acusaron de muchas cosas injustamente. Lo acusaron de hechicero, le botaba a los demonios por Belzabú. Lo acusaron de que iba a destruir el templo, en otras cosas, y muchas otras cosas más. Lo vendieron, lo entregaron en manos de inicuos, lo entregaron en manos de un ejército sanguinario, donde lo maltrataron, donde lo latigaron y luego lo crucificaron. Sin embargo, él comprendió perfectamente
que por encima de eso, de ese dolor, estaba la voluntad del Padre de reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos por todo el mundo. Y sí me gustaría que lo leyéramos. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Él acaba de resucitar a Lázaro y todo el mundo conocía a Lázaro. Lázaro era un personaje muy conocido por el pueblo. Entonces eso llega a oído de los sacerdotes y dice: este hombre tiene autorización, porque nadie puede resucitar muertos si no procede ese poder del cielo. O sea, es alguien que puede llegar a ser algo muy grande. Entonces ellos tienen un complot para matar. Dice: entonces muchos de los judíos, 11:45, que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Estaban asustados. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos del Eterno que estaban dispersos. ¿Quiénes estaban dispersos? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaban por todo el mundo. Habían sido cautivos por los asirios, habían sido llevados a las otras naciones, habían perdido su identidad, habían perdido el pacto, y eso es lo que explica el apóstol Pablo. Sin pacto, sin Mesías, sin Torá, sin promesas, sin Hashem, sin nada. Entonces, Yeshua sí lo entendió. Él entendía que su muerte, ¿verdad?, era con el propósito de darle esa oportunidad a las ovejas perdidas de la casa de Israel para que regresaran a la casa del Padre. Él lo entendió, él lo comprendió. Y es por eso que él, ¿verdad?, pide por perdón. ¿Perdón por quiénes? Por aquellos que lo habían entregado, aquellos que lo habían vendido, aquellos que lo habían acusado injustamente. ¿Esto era un propósito o esto era solo con el propósito de él cumplir la misión del Mesías sufriente? De la misma manera que José tiene que sufrir. José, antes de gobernar, le tocó primeramente ser vendido por sus hermanos, ¿verdad?, encarcelado, acusado injustamente por una mujer, y fue encarcelado en una cárcel egipcia, y finalmente entonces fue llamado por Faraón para gobernar. Hasta ahora, con nuestro maestro, han sucedido los dos primeros pasos, ¿verdad? Él ha sido vendido por sus hermanos, ha sido, ¿verdad?, acusado injustamente por una mujer llamada religión, por el imperio católico, vamos a decirlo de esa manera, o por el imperio romano. Y en este momento él está encarcelado. ¿Dónde está encarcelado? Bueno, número uno, está encarcelado en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque lo tenemos preso allí. No queremos que él salga de allí. Yeshua está encarcelado en nuestros corazones y necesitamos dejarlo salir de allí. Por eso no le damos la autorización, no le damos libertad para que gobierne nuestros corazones. Por
Por eso Él no está gobernando la tierra. Porque cada uno de nosotros lo tenemos encarcelado aquí, en nuestros corazones. Y esa es la razón por la cual el Padre lo tiene retenido en el cielo. Cuando nosotros verdaderamente estemos dispuestos a que ese Yeshua, que viene a establecer la ley, que viene a gobernar con justicia, a ese Yeshua que es judío, nuestro hermano mayor, que viene a hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, entonces el cielo nos enviará al Mesías. Mientras nosotros no estemos dispuestos a aceptar la ley, mientras nosotros no estemos dispuestos a vivir como Dios quiere que vivamos, entonces pues sencillamente Él seguirá retenido. Por eso les explicaba que Él está encarcelado en nuestros corazones y que necesitamos darle libertad. Darle libertad a Yeshua, hermanos, es darle la oportunidad que gobierne. Así como José estaba en la cárcel, ¿verdad? No podía gobernar. Les decía la semana pasada lo que sucedió antes de que él le interpretara el sueño al faraón. ¿Qué fue? ¿Qué le sucedió antes? Había interpretado el sueño de un panadero y de un copero. Habíamos dicho que pan y vino es representación del pacto. En otras palabras, nosotros debemos de sacar a José de la cárcel donde lo tenemos. Debemos de sacar a Yeshua de la cárcel que lo tenemos, aceptando el pacto. Y una vez que aceptemos el pacto, el cielo nos los envía para que gobierne. Mientras tanto, en la tierra estará gobernando otro. Así de sencillo. Entonces, mis hermanos, finalmente quiero terminar con el tema del perdón. Yeshua lo entendió, lo comprendió y sus palabras fueron: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué, hermanos, es importante perdonar? La Biblia dice que debemos de tener pensamientos de bien y no de mal. Eso lo dicen las Escrituras. Cuando nos sucede algo, hermanos, debemos de tomar todo lo que nos sucede como algo positivo para nuestras vidas. Y aunque estemos atravesando por situaciones difíciles, nos dejan los amigos, nos dan las espaldas, o no nos quieren hablar, o lo que sea, inclusive en algunas ocasiones comentan cosas en contra de nosotros, nosotros debemos de comprender que todo eso está sucediendo porque Dios está formando un nuevo ser en nosotros, y que es con el propósito de elevarnos, de llevarnos un día a gobernar. Dios nos está enseñando la humildad. Es que me están acusando injustamente. Bueno, a José lo hicieron también, con José lo hicieron, con el Mesías lo hicieron. Es que están hablando de mí, es que me están criticando, es que me están haciendo daño. Todo esto le sucedió a estos dos grandes hombres. Sin embargo, ellos entendieron que todo lo que les había sucedido era con el objetivo de que Hashem, de que el Eterno cumpliera un bello propósito en sus vidas. Y es por eso que el perdón sale con sinceridad de sus corazones. Mientras usted no entienda eso, nunca va a haber un perdón sincero. Va a haber un perdón de labios, pero no de corazón. Debemos de perdonar porque los ejemplos que tenemos en la Biblia son de perdón. Pero más allá de eso, debemos de perdonar porque Hashem perdona. Y si Él, como el Eterno, como el dueño y Señor del universo, perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Porque si no perdonáis a tus hermanos, ¿verdad? Si no perdonáis a tu hermano, ¿cómo Dios te va a perdonar a ti? Dicen las Escrituras. El rencor, el odio, la falta de perdón es algo de lo cual tienes que deshacerte. No puedes llevártelo a la muerte. ¿Y sabes por qué? Porque te impide la entrada al reino celestial. Tanto Yeshua como José tuvieron que perdonar antes de morir,
porque ellos entendían y comprendían que si Hashem puede perdonar y perdona, nosotros también tenemos que hacerlo.